Tanto tengo derecho a gastarme el tiempo que sea necesario, porque el infierno habla por toda parte y todo el mundo lo escucha. Habla el jíbaro y la droga sin hablar la consumen muchos. El licor no habla, pero basta verlo en la vitrina y muchos lo consumen. La lujuria no habla, pero quien la ve piensa solamente en eso. La mayoría de nosotros seguimos seres humanos, copiamos el modelo de seres humanos. ¿Por qué se tatúa la gente? La pregunta grave que tienen que hacerse. ¿Por qué se ponen piercing? Pregunta grave que hay que hacerse. ¿Por qué se asesina a los niños antes de nacer? Pregunta dolorosa. Como decía Lucifer esta semana, la industria de la muerte, la insensibilidad frente al homicidio de tantos niños que no tuvieron la culpa de ser engendrados. Hágase la pregunta. Usted, a quien escucha en su vida, escuchamos canciones, escuchamos conciertos. Esta semana, cuando nosotros llegábamos, me imagino que una orquesta de todas las que estuvo acá, con un gran problema. Todos iban vestidos absolutamente de negro. Me pregunto, ¿le cantarían a Dios? ¿Le cantarían a la gracia de la vida? ¿Le cantarían a la esperanza, a la libertad y a la verdad? ¿Usted por qué está aquí? Sabiendo que hay tantas montañas donde se puede ir a hacer penitencia y oración y sacrificio, donde hay tantos ancianos y pobres que esperan tu palabra de misericordia. Esta mañana vinieron las monjitas de algún monasterio y me dijeron: padre, la madre abadesa le manda a pedir que, como usted es su papá, es nuestro papá, necesitamos una impresora. Siento, padre, que si no les ayuda a conseguir, les llenó de corazón de una nostalgia. ¿Cuántas religiosas tienen hambre en los monasterios? ¿Cuántos sacerdotes están desposeídos de lo mínimo y material para vivir? ¿Cuántos ancianos y cuántos pobres no tienen un pedazo de pan para su cuerpo que todos los días camina hacia la muerte? Cuando ahora les llevaron la impresora a las hermanas, no cabían en la alegría y no pensaban que era cierto que tenían una impresora nueva, porque ya no tenían. Usted se ha preguntado, ¿para qué son esas capacidades? ¿Para qué son sus sentidos, sus ojos, su nariz, su garganta, sus oídos? ¿Para qué son sus pies? ¿Para qué son sus manos? Y le pregunto a fondo, ¿para qué ese corazón que se corrompe y se prostituye ante el menor impostor que se presenta cotidianamente? Dice el texto de una manera sabia: en efecto, la ley hace sumos sacerdotes a hombres llenos de debilidades. Hoy jueves, por excelencia, valdría preguntarnos qué misericordia tenemos nosotros con los sacerdotes y los religiosos. ¿Cuántos son de los que dicen: yo no creo en la iglesia por los curas? Yo no creo porque me hicieron esto y me hicieron aquello otro. Qué raro, pero sí creen en la muerte de aquellos que fusilan a tus hijos, que fusilan a tus hermanos, de los que matan en la empresa del aborto. En ellos sí crees. Si crees en el jíbaro, en el narcotraficante que vende y que asesina, ¿de qué sirve la plata maldita sabiendo que fue ganada con muerte y con sangre derramada en tantos lugares? Si usted le preguntan a los hermanos de Leiva, si usted le preguntan a los hermanos de toda esa montaña donde se siembra coca, anteriormente la tierra daba frutos para la comida, pero ahora, qué raro, la peste ataca todo lo que sea comida, pero no ataca el árbol de la coca.
Está escrito, decía el Señor a Adán, por haber hecho esto, por haber desobedecido al mandato de no comer el árbol del bien y del mal, maldita queda la tierra, maldita. Nos hemos preguntado, ¿cuántos papás son cómplices del adulterio de sus hijos? ¿Cuántos son permisivos manteniéndolos amancibados en su propia casa? ¿Cuántos papás tienen la maldición sobre la vida y la familia al inducir a los abortos de una hija que quedó en embarazo o de los hijos que embarazan a las mujeres? Triste realidad. ¿A quién escuchamos? Escuchamos la voz del infierno. Decía ayer Lucifer, decía, ya preparé el banquete de la gula. Gula sexual, gula alcohólica, gula de la lujuria, gula del odio, de la violencia, de la venganza. Ya preparé el altar del homicidio de los niños. ¿Usted a quién escucha? Escucha la voz de la persona que te induce a vivir amancebado en adulterio o a ir donde los brujos. ¿A quién estás escuchando? Es la pregunta que esta tarde ante Jesús sumo y eterno sacerdote tendríamos que hacer. ¿Has escuchado la voz de Dios en esos predicadores que saben decir la verdad, que no les da miedo ser testigos de la vida? ¿Sabes creer en ellos? ¿O las debilidades humanas del sacerdote te impiden creer en Cristo, que a pesar de la materia humana, habla, actúa a través de sacerdotes? Hermano, ¿por qué estamos enfermos? Por una sencilla razón, porque no escuchamos la voz de la verdad, no escuchamos la palabra de la vida, escuchamos la palabra de celos y venganzas, la palabra del tatuaje, la palabra de la planificación familiar, la palabra de la vanidad, la palabra de la política y de la politiquería. Y a ver, ¿dónde están los políticos de Nariño ayudando a solucionar la tristeza del hambre y de tantas necesidades que tiene este pueblo ahora? ¿Dónde están los que tantas veces fueron a tocar su corazón para que ustedes puedan elegir y a depositar un voto por ellos? ¿A quién escuchamos? ¿Por qué no somos capaces de escuchar esa verdad? ¿Por qué no somos capaces de escuchar la vida? ¿Por qué no somos capaces de escuchar la palabra de la misericordia? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdonamos, comprendemos, compartimos lo que tenemos con el más necesitado. Enseñamos a estos niños a ser guerreros de la paz y de la justicia. Enseñamos a la familia a ser la escuela de la vida, de la paz y del perdón. Enseñamos en las escuelas, enseñamos en los colegios, enseñamos en los barrios y veredas el don del evangelio. Qué raro. Miren bien lo que sucedía cuando Jesús pasaba. Todo el mundo lo seguía. Y dice el texto de San Marcos, todo el mundo se lanzaba sobre él para tocarlo al menos. Y los espíritus inmundos decían, sabemos quién eres, tú eres el Hijo del Dios vivo. Y se arrodillaban ante él. ¿Por qué nosotros nos arrodillamos ante la maldita droga? ¿Por qué nos arrodillamos ante el licor? ¿Por qué nos arrodillamos ante carnavales? ¿Por qué nos arrodillamos ante la prostitución? ¿Por qué nos arrodillamos ante la pereza, el cansancio de no saber luchar para sacar adelante este Cristo que vive y que palpita? ¿Por qué tu cuerpo se doblega ante el dolor, sabiendo que Cristo en lo alto de la cruz, en la máxima explicitación y plenitud del dolor, le dijo al Padre, no les tengas en cuenta su pecado, porque no saben lo que hacen? Yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces a usted le cuesta arrodillarse en una misa? ¿Cuántas veces le cuesta arrodillarse para comulgar? ¿Cuántas veces le cuesta arrodillarse cuando escucha la palabra? ¿Por qué el infierno se arrodilla ante Dios? ¿Será que ustedes son más diablos que el infierno? Vale la pena preguntarnos. Aquí todo el mundo viene por una liberación, pero nadie quiere poner el pellejo, el alma, la vida, para entregarlo todo y decirle al ladrón de la derecha, hoy estarás conmigo en el paraíso.
¿Dónde quedó la Navidad? ¿Dónde quedó la alegría de un nacimiento de Cristo que venía a mostrarnos el camino que conduce a la realización, a volver a ser la imagen y semejanza con Dios? ¿Dónde está? ¿Por qué volvimos al pesimismo? ¿Por qué volvimos al cansancio? ¿Por qué volvimos a la vanidad? ¿Por qué volvimos a lo mismo de siempre? La repetición de la repetidera, las costumbres del mundo que no dejan al mundo correr, lo quiera o no lo quiera, pues son costumbres de ayer. ¿Dónde están los que tienen talentos y capacidades? ¿Acaso tu inteligencia te la dio tu mamá o tu papá? ¿Acaso esa capacidad para estudiar no te la dio un Dios que creyó en tus capacidades? ¿Por qué entonces no sabemos ayudarle a preparar una comida a los pobres que siempre comen de la misma manera? ¿Por qué no sabemos enseñarles a vestir? ¿Por qué no sabemos enseñarles a ser personas y humanos? ¿Por qué no enseñamos a construir un rancho, una casa digna? Porque no importa el material, sino que importa la capacidad de sentirse humano y persona como hijo de Dios. ¿Por qué somos tacaños? ¿Por qué no compartimos lo que tenemos? ¿Por qué no hemos sido capaces de ir más allá del miedo, de la desidia, de la apatía? Le decía yo a alguien esta mañana, si estamos en oración acá, ¿usted por qué no ha venido? Le preguntaría a muchos de ustedes, ¿por qué no son capaces de sacar de su tiempo para empezar a decirle al mundo lo que dijo Francisco de Asís? No es amado el amor, nunca es amado. Qué lindo es saber amar. Qué lindo es saber perdonar. Qué lindo es saber decir, como el apóstol Pablo, si yo, aunque hablara todas las lenguas del mundo, si no tengo amor, nada soy. Una vez más, debemos escuchar la palabra de Cristo antes de salir hacia el huerto de los olivos. Ámense como yo los he amado. ¿Por qué el resentimiento se apodera del alma? ¿Por qué el aburrimiento, la ira, el rechazo? Todo el mundo cree que es que hablan mal de usted. Nos enceguecemos los unos a los otros y no vemos sino lo malo. Nunca vemos las virtudes y valores y lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Nos dormimos porque estamos siempre dormidos ante el bien y no nos despertamos para despertar la conciencia de la inmortalidad. Mis queridos hermanos, este año comenzó grave. Este mes se está terminando y estamos peor que antes. Le pregunto entonces, ¿usted de ahora en adelante qué va a hacer? Cuando esta religiosa empezó a ver el crecimiento de la fundación en Bogotá, veía las necesidades materiales que teníamos. No teníamos con qué pagar arriendo, no teníamos con qué comprar comida y la hermana se iba el 20 de julio y de allí sacaba, no sé de dónde, pero allí había una comida, un mercado que la hermana nos llevaba. ¿Usted a quién va? ¿Usted qué quiere? ¿Acaso estos niños no les están hablando? Tengo hambre de Dios, tengo hambre del amor y la ternura que un papá y una mamá no te supieron dar. ¿Dónde están los predicadores? ¿Dónde están los misioneros? ¿Dónde están los profetas? Y entonces dirá el cantante, ¿en dónde están los profetas que en otros tiempos nos dieron las esperanzas y fuerzas para andar? ¿Dónde están? ¿Dónde se quedaron los católicos en este carnaval? ¿Salieron a la calle? ¿O se quedaron allá sumergidos en la complicidad de los alcahuetes y permisivos en la casa? Hermano, que se les quede grabado esta tarde. Los espíritus inmundos cuando lo veían se postraban ante él y gritaban, tú eres el Hijo de Dios vivo. Usted es capaz de decir, Señor, tú eres el Hijo de Dios vivo. ¿Qué siente el demonio cuando ve la presencia de Jesús? ¿Por qué a tantos que vienen a esta casa o a una casa de la fundación sienten miedo? Porque hay dentro de ustedes a alguien que no soporta el amor, que no soporta el perdón, que no soporta la misericordia, que no soporta la comprensión.
Por eso, mis hermanos, hoy más que nunca deberíamos decir como la Santísima Virgen cuando contestaba el saludo de Santa Isabel: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Que no los coja la muerte sin haber hecho la historia. Recuerden que ese cuerpo es templo del Espíritu Santo y tiene alma y espíritu y un cuerpo, y el motor es ese cuerpo. Pero si usted no lo conecta, no le pone vida, no hace historia y se convierte en la historia de los inútiles, desechables. ¿Usted qué quiere ser? Señor Jesús, enséñanos a ser generosos, a servirte como lo mereces, a dar sin medida, a trabajar sin descanso, a sacrificarnos sin esperar la recompensa, que la de saber que hacemos tu santa voluntad. Señor Jesús, llénanos de la misericordia del Padre. Llénanos de tu misericordia en la cruz. Y llénanos de la misericordia de tu Espíritu Santo. Amén. Se pueden sentar. Las personas que quieran depositar una ofrenda salen al frente de la sala.